No todos los cuerpos llegan intactos a la mesa del forense. Algunos traen consigo el peso de una vida entera y el olor de una despedida cantada. En la clínica Londres, el reloj marcaba las 6 de la mañana cuando José Alfredo Jiménez exhaló por última vez. Pero su cuerpo, según los médicos, ya estaba apagándose desde hacía años. Cirrosis hepática avanzada, hemorragia interna, varices esofágicas reventadas. Un diagnóstico que ya no necesitaba palabras. Era el final anunciado de un hombre que había cantado su propia autopsia en cada canción. Afuera, la gente seguía llamándolo el Rey. Pero dentro de esa habitación sin ventanas, solo quedaba el hombre y su cuerpo, convertido en una confesión. El informe médico fue frío, casi impersonal. Los órganos más dañados eran los del alma. El hígado reducido a la mitad de su tamaño normal, endurecido por años de exceso. Los pulmones manchados por el tabaco. El corazón agrandado, como si hubiera querido amar más de lo que un cuerpo puede soportar. Alicia Juárez, su última esposa, se negó a que lo abrieran por completo. «Déjenlo descansar», suplicó. Pero los médicos insistieron. Era necesario dejar constancia, porque la muerte de José Alfredo Jiménez no había sido un accidente, sino una larga cadena de decisiones. Durante años había ignorado los síntomas. Picazón constante en la piel, cansancio, náuseas, sangrados. Cuando al fin aceptó hacerse estudios, ya era demasiado tarde. El daño era irreversible. Su hígado, el órgano que transforma el veneno en vida, había colapsado. Y sin embargo, él seguía brindando, escribiendo, viviendo, como si cada trago fuera una nota más de su despedida. Años antes de morir, escribió una frase que el tiempo convertiría en epitafio: «La vida no vale nada». Nadie sospechaba que ese verso, escondido en una melodía aparentemente alegre, terminaría grabado en piedra sobre su tumba. En sus últimos meses ya no podía caminar solo. Sus piernas temblaban, su piel se volvía amarilla, sus manos se hinchaban. Pero aún así insistía en cantar. En uno de sus programas de televisión finales apareció frente al público con una sonrisa forzada. Vestía su traje de charro, pero ya no llenaba el escenario. Su cuerpo era pequeño, su voz quebrada. Interpretó una canción inédita, «Gracias», y cuando terminó miró a cámara y dijo: «Gracias por haberme aguantado tanto tiempo, desde 1947 hasta hoy». Nadie lo sabía, pero esas serían sus últimas palabras frente al público. No era una canción, era una confesión disfrazada de aplauso. Detrás del ídolo había un hombre que amó demasiado y amó mal, a veces con ternura, a veces con furia. Su historia sentimental fue una cuerda rota que terminó en tragedia. Tuvo 3 matrimonios, 6 hijos y muchas amantes, pero lo que más recordaban quienes lo rodeaban no eran sus flores ni sus serenatas, sino su temperamento. Alicia Juárez tenía 17 años cuando él la conoció. José Alfredo tenía más de 40. Se enamoraron entre giras y grabaciones, pero el amor pronto se volvió tormenta. Ella contó, años después, que los golpes llegaban cuando el alcohol hablaba por él, y que en los momentos de lucidez, José Alfredo lloraba y le pedía perdón. Pero al día siguiente volvía a comenzar. Se fue el ídolo de todos, diría ella tiempo después, pero el hombre ya se había ido mucho antes. José Alfredo nunca fue un santo, y tampoco pretendió serlo. Mientras componía canciones sobre el amor eterno, mantenía romances secretos con mujeres que marcaron la historia de México. Una de ellas, Irma Serrano, la Tigresa, quien a su vez era amante del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Era una relación tan peligrosa como prohibida, y aún así, José Alfredo la convirtió en arte. De esa historia nacería una de sus piezas más emblemáticas, Si nos dejan.
También escribió a María Félix, la doña, intentando enamorarla con versos. Y mientras tanto, enviaba cartas a su esposa pidiéndole paciencia y prometiendo cambiar. Nadie podía detenerlo, ni el amor, ni el dolor, ni el poder. Su vida era una contradicción. En público, el símbolo del México valiente. En privado, un hombre que se estaba desangrando lentamente. Solo una persona entendió el alma que había detrás de la voz. Su amiga, su cómplice, Chavela Vargas. No fueron amantes, fueron algo más difícil de definir. Dos almas rotas que se acompañaban en la oscuridad, bebían hasta el amanecer, cantaban en bares vacíos, en callejones, en azoteas. Y cuando los demás ya dormían, ellos seguían despiertos, hablando del miedo a morir, de la culpa y del amor. Cuando los médicos le advirtieron que le quedaban pocos meses, José Alfredo no llamó a su familia, llamó a Chavela. «Ven», le dijo, «hagamos una última juerga». Y así fue. 3 días y 3 noches en el bar Tenampa, el lugar donde nacieron muchas de sus canciones. Allí bebieron hasta perder la noción del tiempo. Allí cantaron por última vez juntos. Fue su funeral en vida, una despedida sin ataúd, sin flores, sin rezos. Solo 2 voces rotas y un silencio que todavía duele. Poco después de aquella juerga, su cuerpo colapsó. El abdomen inflamado, los ojos amarillos, la voz apagada. Ya no podía comer ni dormir. Cada movimiento era una batalla. Los médicos le rogaron que dejara de beber. Él respondió con una sonrisa cansada: «Si ya no puedo cantar, ¿para qué vivir?». Fue internado en la suite 113 de la Clínica Londres, acondicionada como si fuera su casa. Llevó consigo sus discos, una botella de tequila medio vacía y una libreta con letras inacabadas. Cada noche pedía un trago. «Solo uno más», decía, y cuando los médicos se negaban, silbaba una melodía, una que nadie reconocía. Algunos aseguraron que era una canción que jamás llegó a escribir, su última composición, hecha solo para sí mismo. Cuando por fin llegó el amanecer de su último día, el cuerpo ya no respondía. El doctor que lo atendía describió lo que vio con una frialdad que helaba el alma. El hígado parecía piedra, el abdomen una cuerda a punto de romperse. A las 6 en punto, su respiración se detuvo. No hubo gritos, solo el sonido del reloj y el llanto de Alicia, que le tomó la mano hasta que el pulso desapareció. Y mientras los médicos anotaban la hora de muerte, uno de ellos susurró: «Murió el rey, pero este país no está listo para enterrarlo». La noticia se expandió en minutos. Las estaciones de radio interrumpieron su programación habitual para anunciar la tragedia. «Ha muerto José Alfredo Jiménez». En las calles, la gente salió con los ojos húmedos, con radios pequeños en la mano, escuchando sus canciones como si fueran plegarias. Nadie hablaba. Solo se oía la voz del rey sonando entre los ecos de la ciudad. Su cuerpo fue velado en su casa. Entre los presentes, Emilio el Indio Fernández, Pedro Vargas, músicos, actores y desconocidos que se acercaban para tocar su féretro. Algunos dejaban flores, otros dejaban botellas. Y esa noche, el silencio se rompió con una voz que todos reconocieron. Chavela Vargas entró tambaleándose, con una botella en la mano. Se acercó al ataúd, sirvió 2 tragos y dijo: «Este es para ti, hermano». Luego cantó, sin micrófono ni orquesta, «Amarga Navidad». Los presentes lloraron y nadie se atrevió a interrumpirla. El cuerpo de José Alfredo aún no había sido trasladado a Guanajuato, pero en México ya se sentía el vacío. El país había perdido a su voz más honesta y, sin saberlo, había comenzado a construir el mito, porque la autopsia física revelaría un cuerpo destrozado, pero la autopsia moral apenas comenzaba. Y en esa disección, hecha por los años, por el dolor y por las canciones,
se descubriría algo que ningún médico pudo registrar: cómo un hombre tan roto logró escribir la banda sonora de un país entero. La mañana siguiente, el féretro de José Alfredo Jiménez fue sellado y escoltado por una caravana interminable. La gente se reunía a lo largo de las carreteras con sombreros en la mano y lágrimas en los ojos. Nadie quería creerlo. El destino era claro: Dolores Hidalgo, el lugar donde todo había comenzado. La misma tierra que lo vio correr descalzo de niño, lo recibiría ahora sin vida, envuelto en flores, guitarras y silencio. Durante el trayecto, la radio seguía repitiendo sus canciones. Cada estación, sin ponerse de acuerdo, transmitía El Rey, Si nos dejan, Paloma querida. Era como si todo México se hubiese convertido en su velorio. Y mientras el convoy avanzaba lentamente entre los pueblos, algunos campesinos se persignaban. Otros levantaban botellas de tequila al cielo, brindando por él. A las 5 de la tarde, el cuerpo del compositor llegó finalmente a Dolores Hidalgo. Miles de personas lo esperaban. Los niños lo miraban con curiosidad, los ancianos con respeto y los músicos con una tristeza que no cabía en los ojos. Cuando abrieron el ataúd, un silencio absoluto envolvió la plaza. Solo se oía el murmullo del viento. Sobre su pecho descansaba un rosario y un pedazo de papel arrugado con su letra, una oración escrita a su manera: Diosito, si me llevas, que sea cantando. Su sepultura se realizó en el Panteón Municipal de Dolores Hidalgo. La multitud desbordó las calles. Algunos cantaban, otros lloraban. Y cuando el féretro fue descendido, una voz entre la gente comenzó a entonar Camino de Guanajuato. Pronto, todos se unieron. Miles de voces, desafinadas pero sinceras, acompañando al hombre que había convertido el dolor en música. La lápida fue colocada esa misma tarde. Llevaba una inscripción sencilla, pero poderosa: la vida no vale nada. Esa frase, que tantos años había sido un verso, se transformó en su epitafio eterno. Y con ella, México despedía no solo a un artista, sino a una época completa. Los médicos habían concluido su trabajo, pero la verdadera autopsia comenzó después. La que no se hace con bisturí, sino con memoria, porque detrás del ídolo había un hombre contradictorio: el amigo generoso que daba todo sin pedir nada, y el esposo violento que lastimaba a quienes lo amaban. La gente comenzó a preguntarse: ¿cómo podía un hombre capaz de escribir Si nos dejan también levantar la mano contra una mujer? ¿Cómo aquel que hablaba de fe, esperanza y amor terminó muriendo solo, enfermo y hundido en su propio exceso? No había respuestas simples, solo una certeza: José Alfredo Jiménez había sido un reflejo fiel de su pueblo. Un México dividido entre la nobleza y la tragedia, entre el tequila y la oración. Alicia Juárez, su viuda, rompió el silencio años después. En entrevistas confesó que lo amó más allá del dolor, que sí, la había maltratado, pero también la había amado con una intensidad que ningún otro hombre logró igualar. José Alfredo no sabía amar sin destruirse, dijo una vez, y quizás esa fue su condena. Mientras los críticos lo analizaban, el pueblo lo lloraba a su manera. Sus canciones no tardaron en convertirse en ritual. En cada cantina, en cada radio, en cada boda y en cada entierro, siempre había alguien cantando algo suyo. Su voz seguía viva, viajando de boca en boca, de generación en generación. Y no solo en México, sus letras cruzaron el océano, se mezclaron con el tango argentino, el bolero cubano, el mariachi español. En los años siguientes, su tumba se transformó en lugar de peregrinación. Cada 23 de noviembre, la gente llega con guitarras, con flores, con tequila. Algunos rezan, otros brindan, otros simplemente lloran. Pero todos, sin excepción, le cantan.
A su alrededor se levantó un mausoleo con forma de sombrero charro, adornado con mosaicos de colores que relatan su vida. Un monumento no solo al músico, sino al hombre que puso voz al alma mexicana. Entre los objetos personales que se guardan en el Museo José Alfredo Jiménez hay una libreta pequeña de tapas desgastadas, dentro un puñado de frases sueltas, garabateadas con tinta azul. No supe pedir perdón. El alcohol me robó el alma. Si algún día me buscan, estaré en mis canciones. Nadie sabe cuándo las escribió, pero al leerlas se siente que fueron sus últimas confesiones. El museo, ubicado en su antigua casa familiar, conserva su triciclo de niño, sus trajes de charro, su correspondencia y el micrófono con el que grabó su último disco. Las paredes aún huelen a polvo y a historia, y cada visitante que cruza la puerta jura sentir una presencia, como si el espíritu del compositor siguiera ahí, observando y escuchando cómo su voz no deja de sonar. Décadas después, el eco de su música cruzó fronteras, literalmente. En el año 2007, el astronauta mexicano José Hernández, miembro de la misión Discovery, fue invitado a elegir una canción para despertar a la tripulación en el espacio. No dudó ni un segundo. Eligió el Hijo del Pueblo. Aquel día la voz de José Alfredo Jiménez sonó fuera del planeta Tierra y el silencio del cosmos se mezcló con un mariachi que parecía venir del alma misma de México. Era como si su música hubiera encontrado el camino hacia la eternidad. Los homenajes no cesaron. En 1998, la disquera BMG reunió a los grandes intérpretes del país para un tributo titulado Y sigue siendo el rey. Incluía duetos póstumos, recreados digitalmente, donde su voz se unía a la de Jorge Negrete y Pedro Vargas. 5 años más tarde, en 2003, Sony Music lanzó un nuevo álbum tributo con artistas de rock y pop, Maná, El Tri, Joaquín Sabina y otros nombres inesperados. Cada uno reinterpretó sus canciones con respeto y asombro, demostrando que su obra no tenía fronteras ni géneros. En 2018, la Academia Latina de la Grabación lo incluyó como ganador póstumo del Latin Grammy gracias al álbum México por Siempre de Luis Miguel, que contenía 6 de sus composiciones. Aquel día, su nombre volvió a sonar en un escenario internacional, y el público, al escucharlo, se puso de pie. Porque nadie muere del todo cuando su voz sigue cantando. Pero detrás de los homenajes quedaba la otra cara del mito, esa que pocos querían mirar. Su figura fue canonizada por la cultura mexicana, el hombre fuerte, el charro invencible, el poeta del pueblo. Pero, ¿qué había debajo de ese sombrero? Un ser humano frágil, con miedo a envejecer, con culpa, con heridas abiertas. La autopsia moral revelaba algo más profundo que una enfermedad, una soledad inmensa, porque el mismo hombre que hizo cantar a millones murió sin poder perdonarse. Esa dualidad, la del ídolo y el pecador, es lo que mantiene vivo su mito, y tal vez por eso cada generación lo vuelve a descubrir, a reinterpretar, a llorar. A lo largo de las décadas, sus canciones fueron revividas por voces tan distintas como distantes. Juan Gabriel, Luis Miguel, Alejandro Fernández, Rocío Dúrcal, Julio Iglesias, Los Tigres del Norte, Javier Solís, Chabela Vargas. Cada uno lo cantó a su manera, pero todos coincidieron en algo. José Alfredo no escribió canciones, escribió emociones humanas universales. Desde la soledad hasta la esperanza, desde el amor hasta el arrepentimiento, todo lo que él vivió lo transformó en versos que cualquier persona podía entender. Y quizás por eso, incluso los que nunca han pisado México conocen su voz,
porque su música no necesita traducción. Hoy, más de 5 décadas después de su muerte, el mito de José Alfredo Jiménez sigue creciendo. En las calles de Guanajuato, su rostro aparece en murales, en botellas, en camisetas, en tatuajes. Su tumba sigue recibiendo flores cada día, como si el tiempo no existiera. Hay quienes aseguran que, en las madrugadas frías, aún se escucha su voz saliendo del panteón, un eco lejano de «Amanecí en tus brazos». Otros dicen que su espíritu ronda las cantinas, cuidando que nunca falte una guitarra ni una copa servida. Pero más allá de las leyendas, lo cierto es que su música nunca se apagó. Porque mientras haya alguien que cante sus letras, mientras exista una historia de amor o de desengaño, José Alfredo seguirá vivo. En su expediente médico, la causa de muerte fue clara: cirrosis hepática, edad 47 años, lugar Ciudad de México, hora 6 de la mañana, pero los documentos no cuentan toda la verdad. No hablan del niño que soñaba con guitarras, ni del hombre que convirtió el dolor en himno. No explican por qué su voz sigue sonando como si el alma de México dependiera de ella. Su autopsia física reveló un cuerpo destruido. Su autopsia moral, un corazón que nunca dejó de amar. Y su autopsia cultural, un legado que ningún tiempo ha podido sepultar. Hoy, José Alfredo Jiménez ya no pertenece a los vivos ni a los muertos. Pertenece a la eternidad. Porque cada vez que un mexicano levanta una copa, cada vez que alguien canta «Yo sé bien que estoy afuera», ese verso vuelve a cobrar vida y por unos segundos todo México recuerda que la vida, al final, no vale nada.